Bueno, nuevamente les saludamos desde la Cinemateca Sala Alterna de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Adriana Herrera Bocanegra, coordinadora y programadora de este espacio. Tenemos el placer y el honor de que nos acompañen en este momento Medin Tebolde. Ella es la directora de la película, y Mara Viveros, docente de la Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, Bueno, yo quisiera hacer una breve presentación de nuestras invitadas para luego pues iniciar con el conversatorio. Entonces, pero antes creo que Ángela nos quiere hacer una pequeña intervención. Hola, buenas noches. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todas. Gracias a Adriana, a todo el equipo de la Universidad Nacional, Medin, Mara. Y bueno, disculparnos con la gente que se ha conectado a esta sesión especial. Hemos tenido unas fallas técnicas, pero la película estará toda esta noche, hasta medianoche, disponible para quienes todavía quieran verla. También decirles que estará también todos los fines de semana de este mes de mayo, desde el viernes al domingo, 24 horas totalmente gratuitas, también en bunet.co. Y bueno, dejarles el espacio abierto a Mara y a Medi. Muchas gracias por este espacio de nuevo. Vale. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación antes de ceder la palabra a Mari. Entonces, pues Medin Tebolde Serrano, ella es directora de cine. Después de su formación de cine documental se dedicó a acompañar procesos de video participativo y comunicación comunitaria en España, Túnez, México, Honduras, Guatemala, y ese proceso reveló pues su propio proceso de construcción de identidad y mujer afrodescendiente. Y pues esto la motivó a crear su primera película negra, la pieza audiovisual que acabamos de ver. Por su parte, Mara Viveros Igoya, ella es doctora en antropología, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, es fundadora de la Escuela de Estudios de Género, y ha sido pues 2 veces directora de la misma. Es co-directora del Grupo de Investigación Interdisciplinario de Estudios de Género y ha sido miembro de la School of Social Science del Institute for Advanced Studies de Princeton. Y también es presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Bueno, lo fue hasta el 2020. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Cedo entonces la palabra a la profesora Mara Vive. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a todo el equipo que está pues, detrás de esta conversación. Y es un gusto, un placer realmente tener la posibilidad de comentar este documental de Made in the World. El documental Negra me parece que genera la posibilidad de conversar sobre la experiencia del racismo vivido tanto en Colombia como en México. Como parte de esta Améfrica Latina, ese apelativo con el cual la intelectual afrobrasileña Lelia González nombró mejor que nadie el territorio en el que vivimos, dando cuenta de una evidencia velada, que esta América siempre fue más amerindia y africana que latina, es decir, europea. Voy a hacer ese comentario en un momento particular, el del estallido social que estamos viviendo con particular intensidad y violencia en Cali, al suroccidente del país, que puso de presente una larga historia de conflictos de clase y raza y una serie de promesas de democratización incumplidas, tanto por el proyecto del mestizaje como por el proyecto del multiculturalismo, como fundamentos de la identidad nacional. Y todas estas inconformidades detonaron además en un momento álgido de la pandemia y de profundo distanciamiento entre las decisiones gubernamentales y las demandas ciudadanas. Los reclamos de quienes han protestado en Cali no son nuevos, y el telón de fondo es el del racismo clasista, el del clasismo racista, que se ha ejercido contra poblaciones que por más de 2 siglos han estado invisibilizadas e ignoradas por las élites en el gobierno. Y a la par, aunque los reclamos que están presentes en el documental de la película Negra de Made in the World son formulados hoy, también corresponden a una larga historia de olvido, de negligencia frente a las comunidades afrodescendientes en México.
De hecho, su existencia solo se ha hecho pública en escenarios culturales que las han presentado de modo pintoresco y han fijado su presencia en imágenes estereotipadas. Así que películas como Negra están rompiendo el silencio y están colmando parte del vacío existente sobre la diversidad, la riqueza y la profundidad de estas historias. Y en este caso, quiero subrayarlo, lo hacen de la mano y la voz de una realizadora que hoy se autodefine como afromexicana, es decir, como parte de la comunidad que documenta. Y pocas mujeres latinoamericanas han tenido el privilegio de ser directoras de cine y de poder incidir en la representación de las y los afrodescendientes en el cine, de tener acceso equitativo a la producción cinematográfica para poder transmitir otras miradas sobre ellas. Así que Made in the World ha utilizado ese privilegio de forma comprometida, responsable, para reclamar de la mano y también con la voz de sus entrevistadas la presencia de las mujeres negras en el relato de la nación mexicana. Y entre complicidades y reflexividad compartidas, su trabajo documental invita a sus entrevistadas con empatía a la autorrepresentación y a compartir su proceso de asunción consciente de su identidad. Sabíamos muy poco de ese rico universo subjetivo de las mujeres negras mexicanas y gracias a Made in the World sabemos hoy un poco más, lo que significa devenir mujeres negras en México y hacerse conscientes del sexismo racista y del racismo sexista que las ha sujetado, pero que también ha constituido sus subjetividades. Entendemos, a partir de estos relatos, cómo es el funcionamiento local de estas opresiones implicadas y cómo se construyen los procesos de resistencia a estas dominaciones. El documental genera diálogos entre los 5 relatos que se responden, no a partir de elementos comunes, aunque los tienen, sino desde su particularidad, en su carácter único, en su propio énfasis. Y la fuerza emotiva de cada relato hace posible comprender las erosiones que se pueden hacer al orden racista y sexista a partir de nuevos modos de autorrepresentarse. Esto es lo que se escucha de palabras como soy y vivo como negra, tengo cuerpo de negra, soy negra de corazón, no solo de piel. Palabras que buscan arraigo no solo más allá de la piel, sino más adentro de la piel, en lo que reúne y vincula y se puede politizar. Y el ejercicio cinematográfico de Tebolde tiene además una dimensión terapéutica que se inicia recuperando recuerdos de infancia en relación con el racismo y termina en la afirmación de una identidad colectiva, un nosotras, de mujeres negras mexicanas o afromexicanas que resisten al racismo. El punto de partida del documental es el descubrimiento a los 7 años del significado de ser llamada negra y comprender, sentir que hay algo malo en ser negra. Este momento iniciático, que marca un antes y un después en su vida, es el que también describió en forma dramática la artista y coreógrafa afroperuana Victoria Santa Cruz en su famoso poema rítmico Me gritaron negra, 50 años atrás, en 1970. Un áspero episodio ocurrido durante la niñez lleva a Tebolde y a Santa Cruz, ya como mujeres adultas, a dar voz en forma artística a aquellas niñas que se vieron súbitamente injuriadas y despertaron bruscamente la realidad de que la palabra negra era un agravio para ellas y los suyos, y ambas lo hacen no solo para sobreponerse a aquel episodio, sino para autoproclamarse negras con voz vibrante y alegre, para enorgullecerse y hacer enorgullecer a otras y otros de su condición de afrodescendientes. Santa Cruz termina su poema desafiando con voz sarcástica los mandatos estéticos asociados a la blanquidad y afirmando la belleza del color negro y su sonido rítmico. Y en otro registro, el del cine documental, Made in the World concluye de forma reflexiva, después de reproducir imaginariamente un encuentro con el niño que la agredió en su infancia y entrar en contacto emocional con este suceso, que ya no les da a las otras personas el poder de ponerla en el lugar que querían ponerla, como logró hacerlo ese niño que la quería molestar y lo consiguió. Ambas artistas expresan conciencia de que la autodefinición de su ser de mujeres negras es vital, porque de lo contrario, otras y otros asumirían la tarea de definirlas en su perjuicio. Una y otra asumen la carga histórica, semántica y el poder de interpelación
que tiene la palabra negra para revalidarla e invertir el signo de esta carga. Sin embargo, subsiste la inquietud de saber si restituir en forma positiva la categoría negra anula su eficiencia condenatoria. La ruptura que plantea la canción de Victoria Santa Cruz y la tranquilidad que devuelve la técnica de la silla gestáltica, esa silla vacía, quedarían truncadas si se limitaran a una experiencia individual y no se vincularan a la resistencia y a la lucha permanente y cotidiana contra el imaginario racial y racializante y sus efectos concretos y adversos para la población afrodescendiente. Medin Teboulde habla del racismo desde lo cotidiano y de la visibilidad del racismo en las prácticas diarias, consciente de esa línea de lo humano que ha sido producida y reproducida por un sistema de dominación que solo reconoce la subjetividad y los derechos humanos, ciudadanos, civiles, laborales, a quienes están por encima de esa línea, la del ser, mientras niega y cuestiona su humanidad a quienes están por debajo de ella en la zona del no ser. Y aquí estoy citando, por supuesto, a Frantz Fanon. El documental deviene espacio de reexistencia, de cuidado y reparación de las huellas dolorosas que deja el racismo, espacio para expresar inconformidades, aspiraciones, cuestionamientos de los estereotipos racistas que esencializan y parcelan sus existencias. Los relatos se van llenando de fuerza creativa, de lucidez emancipadora, que no solo resiste al abuso y a la humillación racista, sino que también nutre las luchas contra la opresión, la explotación y la exclusión que el racismo genera. Un elemento importante para entender las particularidades del racismo latinoamericano es el rol que ha jugado la ideología del mestizaje como una de las ficciones fundacionales de las identidades nacionales en relación con la identidad nacional. Mientras en países como México el nacionalismo adoptó la forma de la idealización del mestizaje y la afirmación de una ideología democrática general de que todos éramos mestizos y por tanto éramos sociedades democráticas en términos raciales. En otros se asoció la consolidación nacional con el proceso de blanqueamiento. Esta ideología del mestizaje tuvo gran influencia hasta finales del siglo XX, cuando se reconoció constitucionalmente en la mayoría de los países de la región su carácter multicultural y pluriétnico. Desde entonces, la ideología del mestizaje se ha complementado con la ideología multiculturalista y ambas conviven en nuestros países con claras jerarquías raciales y formas de racismo. Estas poderosas narrativas, la del mestizaje antes y ahora la del multiculturalismo y su mezcla, han obstaculizado el reconocimiento del racismo y han sometido a quienes señalan su presencia a una deslegitimación moral, acusándoles de racistas por nombrar la raza. La denegación que opera el racismo latinoamericano ha generado sociedades neuróticas que buscan por todos los medios suprimir cualquier testimonio de su americanidad y de quienes la encarnan. Este racismo regional ha mostrado su eficacia a través de nociones como integración, que han operado para controlar y mantener a cada sujeto y a cada pueblo en el lugar que le ha sido atribuido, borrando otros modos de vida y espiritualidad a partir de la deshumanización, explotación, infantilización y domesticación de la mayor parte de su población. Para finalizar este comentario e iniciar la conversación con Medin Teboulde, quisiera formularle 3 preguntas. La primera, ¿por qué recuperar este recuerdo de infancia como punto de partida del documental? ¿Fue tu forma de articular un diálogo con las mujeres entrevistadas a la vez personal y político? ¿Fue una manera de poner en práctica ese eslogan feminista de que lo personal es político? La segunda, ¿qué habría pasado si tus entrevistados hubiesen sido hombres y no mujeres? ¿Habría cambiado el relato? Supongo, a partir de mis propias investigaciones, que el racismo que viven los hombres afromexicanos no es el mismo que experimentan las mujeres. ¿Nos puedes comentar cuáles son sus diferencias y similitudes, si las hay? Y finalmente, ¿qué tan universal es el relato de la experiencia del racismo? ¿Y cuáles son las particularidades que aporta la historia social y cultural de México a este relato, también en toda su diversidad regional? Gracias, Medin, por esta película y por habernos convocado también a esta reflexión. Híjoles. Es que
Me quedé muy conmovida, muchas gracias, Mara. La verdad que, bueno, gracias a todo el equipo que me ha invitado a mí, a la película y bueno, a mí en particular a este espacio. Y Mara, muchísimas gracias por tomarte ese tiempo para escribir y ver, o sea, como que digo, ¿cómo vio todo eso en la película? No, muchísimas gracias, estoy muy conmovida y porque sé quién eres y la verdad que para mí es un honor que recibir tus palabras. Este, bueno, eso, agradezco el espacio, entiendo la coyuntura actual de su país, de sus territorios. No es mi intención eh, desviar la atención con mi película en este momento, pero como bien dices, Mara, me parece que el racismo eh, pues es una cosa grande, es una estructura que nos oprime y que tiene que ver con lo que está pasando en este momento, no solo en Colombia, ¿no? Sino que en tantos lados. Este, me quedé con la primera pregunta, entonces voy a contestar la primera y luego te voy a pedir que me repitas las otras. Este, me preguntabas que por qué decido empezar como con estos recuerdos, ¿no? Bueno, yo quizás decir que tuve la fortuna, digamos, de que antes de empezar la producción de la película, sí tuve un tiempo, varios meses, digamos, para hacer investigación, para poder investigar sobre el tema. Eh, Pude hacer muchas entrevistas con compañeras y otras mujeres negras que yo me encontraba. Yo les decía, por favor, ¿puedo hablar contigo un momento? Mi intención era justo algo que tiene que ver con lo que decías, ¿no? Como eh, en México de por sí es difícil que el reconocimiento de las personas negras, o sea, se conoce muy poco sobre las poblaciones negras en México, se conoce menos todavía sobre las mujeres, las experiencias, sí, las experiencias de mujeres negras. Entonces, mi intención también, que era muy clara desde el inicio, es que no quería hacer como un retrato único de una experiencia de mujer negra, porque justo creo que es importante romper como con ese estereotipo de experiencia única y mostrar, retratar, digamos, la diversidad de mujeres negras en México, ¿no? Entonces, yo vivo en el sur, en Chiapas, y de las entrevistas que hice en la etapa de investigación, digamos, me pude trasladar a otros dos estados que son aquí vecinos, que son Oaxaca y Guerrero, que son justo parte de la Costa Chica, que es, digamos, un territorio donde hay una concentración alta, digamos, de población afrodescendiente. Y sin embargo, no solamente está limitada a este territorio, ¿no? También hay otras poblaciones negras, hay más población negra en otras partes de México, pero era a mí lo que me quedaba más cerca y hasta donde pude llegar. Entonces me fui hasta aquí llegué, digamos. Y entonces creo que una cosa muy bonita que pasó en esta investigación en esta etapa donde yo pude hacer entrevistas, que más que entrevistas creo que se convirtieron en diálogos, que además de diálogos se convirtieron como en espejos, en donde nos encontrábamos, ¿no? Como veíamos muchas coincidencias, digamos, en nuestras experiencias como mujeres negras. También otras cosas en las que no coincidíamos, justamente por lo que decía hace rato, ¿no? Porque existe una diversidad en el ser mujer negra en México. Yo, por ejemplo, soy hija de migrante eritreo, primera generación nacida en México, y yo no nací ni crecí en una comunidad afrodescendiente. Este,
Y, por ejemplo, otras compañeras que salen en la película, que son de la Costa Chica, tienen una experiencia diferente porque ellas sí nacen y sí crecieron en una comunidad negra. Entonces, por ejemplo, ellas decían, yo no me di cuenta que yo era negra hasta que salí de mi comunidad, ¿no? Entonces, ya me estoy yendo por otro lado. A lo que iba es que, bueno, en estos diálogos o en estos encuentros, pues una cosa que se repetía mucho era esta coincidencia de cómo o sea, como que a todas nos preguntaba cuál es ese primer recuerdo de experiencia racista que tienes. Y coincidía que todos nos habían pasado a edades muy parecidas, ¿no? Quizás las compañeras de la Costa Chica un poco más grandes porque hasta que salieron de su comunidad como que lo registraron de tal forma, ¿no? También lo curioso era que, claro, éramos muy chicas, entonces también coincidíamos en que la mayoría, o sea, que en su momento no registramos estas experiencias como una experiencia racista, sino hasta mucho más adelante cuando ya tenemos más información, ¿no? Como otras, no sé, otras experiencias, otras habilidades y otras formas de entender el mundo, ¿no? Cuando ya nos damos cuenta de que, eso que me pasó fue una experiencia racista, ¿no? Entonces, al final, decidí empezar por ahí porque me parecía que era una experiencia que nos unía a todas, porque digamos que en la estructura narrativa de la película, la primera parte sí está dedicada un poco a exponer estas experiencias, ¿no? Cómo la vivió cada una, que sí, digamos, en forma fueron diferentes, pero el fondo era el mismo, ¿no? Ese primer momento en donde nos damos cuenta de que, soy negra y parece que esto no va a mi favor, ¿no? Entonces, la primera, digamos, a nivel estructura narrativa, la primera parte quería retratar eso, ¿no? Como diversidad, pero a la vez coincidencia, justamente para salir como de esta idea de que estas experiencias no son individuales, no son casualidades, sino atienden a algo más grande, ¿no? Que es como a la estructura racista, ¿no? Y la segunda parte de la película, o la última parte de la película, eh, bueno, perdón, voy a ir un poquito atrás. También otra cosa que yo no quería hacer, que tenía muy claro desde el inicio, era como quedarme ahí, digamos, solamente en este discurso de me pasó esto, qué feo estuvo, ¿no? Como caer en esta revictimización que puede traer solamente el recordar una experiencia racista. Para mí era importante como ver de qué forma cada una trascendió estas experiencias racistas y casi llegar a celebrar nuestra identidad como mujeres negras, cada una desde su trinchera, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, una compañera lo hace desde el dibujo, otra desde la poesía, desde el baile, desde el cine, ¿no? Em, bueno, y eso, ya me estoy enrollando mucho, perdón. ¿Me repites tu segunda pregunta, perdón? Que lo de las mujeres y hombres, ¿por qué mujeres? Ok, pues ¿Qué habría dado si hubieras entrevistado hombres y además cómo se expresa el sí, racismo hacia los hombres afromexicanos, ¿ves? sí. Mira, quizás empezar diciendo que, o sea, sí creo necesario y urgente, digamos, que haya digamos que a nivel mediático en México haya una representación digna de la población negra en general, hombres y mujeres. Me parece que, que eso de entrada. Entonces yo escogí hacer una película sobre mujeres negras, un poco por una crítica o un cuestionamiento que vive dentro de mí hacia que tiene que ver con la forma de hacer cine documental. Yo sí tuve la fortuna
de poder estudiar documental hace muchos años. También lo cierto es que yo me desencanté mucho del documental desde el inicio, porque había como un conflicto, digamos, como no resuelto dentro de mí que tenía que ver con la representación del otro, la otra, los otros, las otras. Y ese miedo que a mí me daba como no hacerle justicia, digamos, a hacer una representación digna y justa, digamos, de una realidad de la cual soy ajena. Entonces yo me alejé, digamos, del documental por muchos años y por eso me dediqué a acompañar otros procesos de comunicación comunitaria, por ejemplo. Pero bueno, con Negra sentía, o sea, siempre sentía ganas de volver a hacer documental y yo sabía que si volvía a hacer, si me atrevía a hacerlo, tenía que ser algo que me ayudara a resolver este conflicto. Entonces, en ese sentido, yo sabía que la película que yo podía hacer era una película sobre el ser mujer negra en México, porque eso sí es un tema que, o sea, sí es una experiencia que me atraviesa, ¿no? Que me pasa. Entonces, en ese sentido sí me sentía como legitimada a hablar sobre esto. Y sin embargo, lo que decía también hace rato, no, tampoco era mi, o sea, entiendo que mi experiencia es mía también, ¿no? Y que justo quería retratar como esta diversidad y por eso me voy a buscar como otras experiencias, ¿no? Para retratar justo esto, la diversidad, ¿no? Entonces, por eso me centro en las mujeres, o sea, no necesariamente, pues sí, también es una decisión política, digamos, haber escogido a las mujeres negras, pero sobre todo tenía que ver con esto, la verdad. Y en ese sentido también, o sea, yo no, yo hago cine porque a mí me gusta estar atrás de cámaras, a mí no me gusta estar enfrente, me pone muy nerviosa, es intimidante, porque nos guste o no nos guste el cine, hacer cine, yo sí creo que hay que es una relación de poder, ¿no? Y que el poder, y que el poder lo tiene quien está detrás de la cámara y tiene menos poder quien está enfrente de la cámara, ¿no? Entonces también sentía pensaba que una forma de romper, no romper, pero por lo menos no hacerlo tan evidente, digamos, este desequilibrio de poderes, era que así como yo le estaba pidiendo a las compañeras que aparecen en la película, que se expusieran, digamos, frente a cámara y que se pusieran en este lugar de vulnerabilidad, porque me parece que así hay que nombrarlo, me parecía justo, digamos, que yo hiciera lo mismo, ¿no? Entonces, fue muy difícil, pero eso también, o sea, también eso tenía que ver con por qué yo aparezco en la película, ¿no? No crean que a mí no me encantan las cámaras, estar enfrente de cámaras. Pero bueno, más o menos por ahí va el por qué retrato más a mujeres, o sea, por qué decido hacer este retrato de mujeres y no tanto de hombres. Sí, evidentemente creo que la experiencia del ser hombre negro en México sí tiene sus diferencias, pero también creo que tiene como muchas coincidencias, ¿no? Este, y, y la verdad es que me gustaría como explorar más en esas diferencias, porque creo que me metí mucho, digamos, en las experiencias de las compañeras que, que ahora que me preguntas, digo, uy, ¿cuáles eran las diferencias así en concreto que veo, ¿no? Como y no sé si me atrevo a compartirlas cuando las tengo también tan poco procesadas, digamos. ¿Y me repites la otra? No, la otra simplemente es si nos comentaras a partir de
digamos, has estado confrontada también a trabajar en distintos países, a mostrar de pronto la película en distintos públicos. Entonces, un poquito como a partir de esa confrontación, ¿cuáles son las particularidades del racismo a la mexicana? ¿Qué nos podrías contar de eso? Porque creo que los racismos son muy locales e incluso dentro de México, y tú lo muestras en tu película, hay diferencias regionales. Sí, sí. Pues mira, desde que decidí hacer esta película, para mí era muy claro que yo quería hacer una película que retratara el racismo. También te cuento que una decisión muy difícil para mí al principio fue desde dónde se retrata el racismo. ¿Cómo voy a hablar yo de racismo? Porque creo que en México es un país que no se reconoce como, no reconoce su racismo. Creo que, digamos, el discurso dominante del racismo, por lo menos en México, creo que ha sido importado de Hollywood principalmente, ¿no? Como que en México cuando se oye hablar de racismo, o cuando se habla de racismo, parece que es como una cosa, dos cosas, como que es como si fuera algo que pasa en otro lado, como Estados Unidos, por ejemplo, cuando matan a George Floyd, la gente aquí se indigna, ¿no? Que a mí eso me parecía bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero hubo mucha indignación, digamos, en México sobre la muerte de George Floyd. Faltaba menos, digo, o sea, fue una barbaridad. En México pasa lo mismo, la brutalidad policial contra población racializada es igual. Entonces, eso, pasa un poco eso en México, ¿no? Se cree que es como, parece que el racismo es algo que pasa en otros lados o que pasó en otra época. A lo mejor, a lo mejor en el apartheid en Sudáfrica, o a lo mejor sí, en la época esclavista, cuando llegaron, ¿no? Pero siempre me parece que, digamos, como en el imaginario colectivo mexicano, el racismo es eso que pasa en otros lados o que ya pasó hace mucho, ¿no? Entonces, por eso yo decidí, digamos, pues sí, fue como una decisión estratégica hablar sobre esos racismos más cotidianos, más del día a día, ¿no? Como esos que tenemos tan internalizados, tan normalizados además, ¿no? Que somos hasta incapaces de ver cuál es la idea detrás o la creencia que hay detrás de esto que se dice o se hace, ¿no? Entonces, digamos, por eso decido retratar el racismo desde esta perspectiva, con miedo, también soy sincera, sí me daba como miedo que pues que la gente, que el público pudiera quedarse como con esta sensación de que el racismo es esto, que te molestan cuando eres niña, ¿no? Entonces, por eso también busco como varios personajes justo para retratar esta idea de que no es casualidad. No son hechos aislados, mejor dicho, ¿no? Como con esta intención de entenderlo como desde algo más grande, como desde su estructura, ¿no? Perdón, ¿qué me preguntaste? Ya me fui por otro lado. No, está muy Pero, bien. ¿cómo se ve el racismo en México? Entonces, ha sido también curioso porque, bueno, también quizás otra intención, digamos, que tuvimos o que tuve al hablar de estos no es que no me gusta decir microracismos, pero bueno, estos racismos más cotidianos, que por ejemplo se retratan en estas experiencias de cuando de chiquita nos decían negra o que eras negra como la orilla del comal, o, ¿no? Como estas cosas, me parecía que podía ser como una oportunidad del público para conectar con ese personaje. Porque a lo mejor, aunque esa persona que está viendo la película
si es o no es una persona racializada, pero en algún momento, yo sé, eso sí, casi lo tengo seguro, sé que en algún momento de su vida habrá sufrido discriminación de algún tipo. Y entonces conectar con eso, ¿no? Como con esa experiencia y decir, ah, yo a lo mejor fue el gordito del salón o la que usaba gafas, la cuatro ojos, ¿no? Como, entonces solo conectar como con esa sensación y esa emoción me parecía como una oportunidad precisamente para conectar y por un momento entender cómo se puede sentir. Eso, en una experiencia de racismo cotidiano, ¿no? Pero por eso lo hice así. Una cosa interesante que ha pasado, digamos, ahora que salió la película, porque aquí en México no es que antes no hayan habido películas con personajes afrodescendientes o negros, sí las han habido, sobre todo en la época del cine de oro, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero ese cine blanco y negro de hace muchos años en los 60s o 50s, la época de oro, híjole, qué pena, ya ni me acuerdo cómo se llamaba esa época del cine en México, en donde que tiene mucho que ver, digamos, con que es donde se empieza, digamos, bueno, no sé si se empieza, pero que tiene un papel importante en la construcción de la identidad afrodescendiente en el imaginario colectivo, porque vienen muchos actores, actrices, bailarines, bailarinas cubanos y cubanas que participan en estas películas y entonces desde ahí se empieza como a construir sí, esta identidad que además está muy estereotipada, muy folclorizada, ¿no? Entonces, no es que en México no existan películas que no retraten la afrodescendencia, pero sí coincido, digamos, con muchos compañeros, compañeras afro, que lo hacen eso desde la folclorización, desde la exotización, desde la ridiculización, la infantilización, y, y eso ha creado mella, digamos, en este imaginario colectivo de cómo se cree que es una persona negra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora el año pasado, no, hace 2 años, en el 2019, como cuando por primera vez, y hasta me da vergüenza decirlo, pero así fue, o sea, en el 2019, cuando por primera vez se reconoce al pueblo hay un reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano, este, y apenas el año pasado, digamos, en el Censo Nacional Poblacional, se incluye, digamos, esta identidad afrodescendiente, afromexicano, negro o negra. Hay muy poca gente que nos reconocemos como personas negras. Y no porque no lo haya, sí lo habemos, pero claro, tiene tanto que ver, digamos, el desconocimiento de nuestra propia historia, ¿no? Porque digamos que se ha invisibilizado tanto, digamos, los aportes de la población afrodescendiente en la construcción de nuestra propia historia, que claro, la gente no sabe dónde, la gente desconocemos nuestra historia. Eso por un lado, y si a eso le sumas esta, esta, esta imagen negativa o estereotipada que hay en nuestras creencias de lo que es ser negro o negra, claro, si a mí me dicen que yo puedo escoger ser o no ser negra, pues la gente prefiere no serlo, ¿no? Entonces hay mucha tarea, creo, por lo menos aquí en México, que es el territorio donde habito, este, creo que hay mucha tarea, ¿no? Supongo que debe haber otras preguntas del público. Yo tengo otra, pero pues no sé si hay otras preguntas del público. Por el momento no tenemos preguntas del público, entonces, pues adelante. Yo quisiera De también hacer acuerdo. una pregunta. Medina, hay algo que me intrigó mucho y es que estas mujeres trascienden la experiencia del racismo, bueno, ya sea a través del arte o a través de alguna implicación política. Y quería encontrar, digamos, como tú misma,
tú misma también has trascendido el racismo a través de creación artística. Entonces, pues, ¿crees que hay otras formas de trascender el racismo que no pasen por allí? Es algo que me pregunto, ¿cómo se trasciende el racismo? Y la otra cosa que también me llama la atención es realmente las experiencias son muy diversas y hay mujeres que son afroindígenas. Y esa historia me interpeló mucho porque ella misma dice, bueno, probablemente en algún momento me reconoceré como afroindígena, pero por ahora pues me siento afro. ¿Qué quiere decir eso me siento? Cuando, sí, es eso de soy negra, me vivo como negra. ¿De qué se trata eso? Porque no es tan sencillo. Sí, Por eso decía que buscas más adentro de la piel, ¿no? No claro. solamente Sí, es más que allá, también, sino como más adentro. sí, Y por eso a través del trabajo artístico hay algo que se libera, eso que está como más adentro de la piel y se ve muy, muy claramente en la danza. Cuando están en la danza, es fuerte, digamos, todas esas imágenes de los movimientos pélvicos, de todo lo que está adentro, no sé, o sea, que está lleno de vitalidad. O sea, hay muchas cosas que son muy interesantes también que se exploran en la película, ¿no? Y se exploran con un lenguaje nuevo, por eso remitía a Victoria Santa Cruz, porque Victoria Santa Cruz lo hace en los años 70, pero de otra manera, era otro el contexto de los años 70 en Perú. Y sí. la forma en que se podía escuchar también los ritmos afroperuanos es distinta a la forma en que hoy se pueden escuchar los ritmos, digamos, afrocubanos. Cuando, ¿sí? Sí, yo creo que, o sea, que, no sé, yo creo que cuando me preguntas de qué otras formas se puede trascender una experiencia racista, yo creo que cada una, o sea, no, yo claro que no creo que solo se trascienden a través de formas artísticas, me parece que coincidimos, digamos, las compañeras que salimos en la película, porque yo lo elegí así, digamos, o sea, digamos que a nivel de estructura dramática o narrativa de la película, este, elegí estas historias justo por eso, porque una cosa que sí creo que el arte hace, pero el arte, para mí yo sí creo mucho que el arte debe tener un posicionamiento político. Entonces, pues estas historias me parece que lo tienen y, y el arte sí creo que es un medio de comunicación. Entonces me parecía como interesante integrar estas historias porque iban a comunicar más allá de la pantalla, ¿no? Este, Eso por un lado. Yo honestamente, o más bien personalmente, creo que lo que a mí más me ha ayudado, digamos, a trascender una experiencia racista, y no he tenido muchas oportunidades de hacerlo porque, como decía al principio, yo no, yo nunca crecí en comunidad afro. Entonces, los encuentros que yo he podido tener con compañeras han sido, pues no, han sido pocos, o sea, han sido sobre todo haciendo esta película. Antes de eso sí tenía, ¿no? Pero los intencioné más, digamos, para hacer la película. Y yo sí creo mucho en el poder del encuentro. Y sí creo, por lo menos a mí personalmente, mm, me sirvió mucho, ¿no? Como conocer y reconocerme con otras y entender que lo que me pasó a mí no me había pasado solo a mí y me ayudó como a ver la dimensión, digamos, de de eso que pasa, ¿no? Y entender que juntas, pues,
es más, no sé, tenemos más poder, ¿no? O más, no sé, más fuerza, ¿no? Entonces, eso por un lado. Iba a decir otra cosa y ya se me olvidó. Pero me preguntabas de... ¿Me lo recuerdas lo Sí, último? era la Perdón. forma de trascender el racismo. Ya me Ah, contestaste, el arte, efectivamente, toda esta politización de la experiencia a través de crear un colectivo. Nosotras lo muestras muy bien. También hay algo que me haces pensar es en la dimensión afectiva, tanto del racismo como de la lucha contra el racismo, ¿no? De todas maneras, le das una importancia a eso. Cuando hablas del encuentro, también hay algo que se moviliza en términos afectivos, emocionales, ¿no? Y creo sí, que toca esos niveles también, ¿no? No solamente es una cuestión, eh, o sea, se juntan muchas cosas, ¿no? Porque, pues digo, lo más subjetivo y al mismo tiempo lo más macrosocial, ¿no? Es exclusión laboral, pero también implica la vivencia de la exclusión laboral, la sí. vivencia del empobrecimiento, bueno, todo lo que implica el racismo estructural. Yo creo que una cosa que, que para mí ha sido conflictiva, la verdad también, o sea, es que pues sí existe un lenguaje cinematográfico que no me inventé yo, que lo estudié en la escuela y que se inventó en otro lado. Que, ¿no? Y sí hay una mirada colonial, digamos, o sea, muy evidente, digamos, en, en, en las escuelas de cine o en este lenguaje cinematográfico. Entonces, a mí sí eso, por ejemplo, fue una cosa que me conflictó, porque también yo sí creo que el cine también es emoción, ¿no? O sea, que a mí me gustan las películas que me hacen sentir, que me emocionan, ¿no? Que no solamente me cuentan. Y yo sí en la película, varias veces las compañeras y yo solo contamos, pero para mí era importante, pues eso, como tocar fibras más sensibles que tenían que ver como con la emocionalidad, porque creo que eso también como que es recuperar una memoria corporal, no sé, ¿no? Como entender la emoción como un lugar donde también podemos aprender, ¿no? Y transformar. Entonces, entonces sí, digamos, pues sí me clavé un poco buscando eso también, ¿no? Como de qué forma puedo decir esto sin decirlo, sino como expresarlo para que de tal forma que emocione y que se sienta eso que yo quiero decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí la secuencia de Helen, la compañera afrocubana bailando, ¡buah! Para mí esa tiene mucho poder, ¿no? Como que y yo no sé cómo, pero sí, 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 a mí me emocionaba mucho, ¿no? Como que hasta me dejaba agitada, así como ella, cuando acababa y estaba viendo a la cámara y con una fuerza, y a mí me emocionaba mucho, ¿no? Y yo decía, ah, esto, justo esto, ¿no? Como entender la danza, sacar como la danza de esta mirada folclórica de ay, qué bonito baila y qué bonito se mueve, ¿no? Como, y entenderla desde este otro lugar de poder, ¿no? Entonces, eso como que intenté hacer con varias de las historias o en las secuencias, ¿no? Pero eso sí, sí y me conflictuaba eso, como este lenguaje cinematográfico que al final o sea, sí hay como fórmulas, digamos, que hacen que una cosa, que una narrativa cinematográfica funcione o no, pero también funcione o no para quién, para quiénes, ¿no? Entonces, bueno, ahí al final decidí que también eh, quería hacer una película que se viera en otros lados, ¿no? Y que lo pudieran ver públicos diversos también, porque también creo que es importante, porque creo que a veces
hacemos cosas que creo que es muy importante y que no debemos de perder de vista, digamos, nuestros espacios que son para nosotras o para nosotros. Este, pero una cosa que sí intenciono también, la verdad, con esta película es como si llegar a otros públicos, ¿no? Como que, que a lo mejor si no ven esta peli no sé, bueno, no sé, pero llegar a otros públicos también. Muchas gracias, Franco, por tu conversatorio, de verdad. Bueno, en este momento ya tenemos un par de preguntas en el chat. Laura Valencia, pues, le pregunta directamente a Mara a qué se refiere con trascender una experiencia racista. Ahora, ¿puedes ampliar al respecto? Me refiero sencillamente a ir más allá de la experiencia racista, en ese sentido trascender. Es decir, la experiencia racista deja huellas corporales, no solamente huellas corporales, pues deja un poco como la evidencia de un trauma. Me impresiona cómo, por eso puse en relación el trabajo de Medin con el trabajo de Victoria Santa Cruz, porque son mujeres adultas las que están recordando con precisión un episodio de infancia, lo cual está mostrando y casi que lo pueden repetir tal como sucedió. Y son cosas que pasaron pues hace varios años, en ambos casos. Entonces, eh, eso hace pensar que dejan un trauma y que hay que reparar esa herida que deja el racismo para ir más allá del racismo y continuar. O sea, en la película hay alguien pues, la escena en que esta mujer llama a su exnovio y le dice que de alguna manera lo hace porque es la forma de continuar su proceso. A eso me refiero. Trascender el racismo. Hay muchas maneras de trascender el racismo y pues creo que Medin explora esas formas de ir más allá. Ir más allá porque hay un más acá, por eso digo adentro de la piel. No es una cosa epidérmica, es una cosa que también modela subjetividades. El racismo también genera ciertas subjetividades. Por eso hay que trabajarlo para descolonizar esas subjetividades que han sido modeladas por el racismo. Y esas subjetividades modeladas por el racismo no solamente es el caso de las poblaciones afrodescendientes, toda América Latina ha sido modelada por el racismo. Tenemos que partir de allí, de que todas nuestras subjetividades han sido construidas por ese racismo, que realmente hay que tener pues un trabajo, o sea, una conciencia para deshacernos de, para decirlo de manera coloquial, del chip racista. Muy de acuerdo y también, pues no sé, yo pienso que cada quien muy en su proceso, ¿no? Porque también evidenciamos que todas las mujeres que trabajan o que abren más bien las puertas de su vida a medida de este trabajo, tienen un punto de vista distinto, tienen unas experiencias y tienen como una etapa de sacarse ese chip o de curar esas huellas distinta, porque a mí también pues me interpeló mucho esta secuencia de la chica que dice que se siente más afro que indígena y que eso es otro momento de su proceso que va a abordar, no sabemos cuándo, pero que sí, digamos que lo tiene presente porque es una pregunta pues que apela como directamente a las genealogías y creo que es una pregunta que todas nos hemos hecho en algún momento, de dónde vengo, yo qué soy o por qué la sociedad se refiere a mí de tal o cual manera. Entonces me parece supremamente interesante y pertinente lo que tú propones, Mara, de que va más allá de la piel, porque va hacia unas genealogías y va hacia unas preguntas que también están, digamos, muy difusas porque hay una normalización de los señalamientos, que hay una normalización del estar así como la sociedad te dice que debes estar. Entonces, sí, muchas gracias y muy de acuerdo. Tenemos otra pregunta de Adriana Parra que asumo va dirigida a Main. En el documental se muestra un poco un racismo que viene también desde el propio hogar.
¿Es este un elemento que ha aportado a su perpetuación, al estilo del machismo? Pues sí, claro, pero igual, o sea, sí, claro que sí, o sea, pero tampoco creo o sea, sí me parece importante señalarlo o ponerlo sobre la mesa, ¿no? Pero también creo que no hace falta ser responsable, digamos, a la familia, ¿no? De experiencias como tales. Es como cuando decimos que las mamás que enseñan el machismo, ¿no? O sea, creo que eso es una cosa que, o sea, creo que eso es un análisis que sí hay que tener claro, ¿no? Como que el racismo nunca es individual, o sea, es una estructura y o sea, nos lo han metido, como decía Mara, o sea, es que vivimos en sociedades que han sido construidas a partir de un esquema racista, ¿no? Que nos clasifica, que nos ordena, ¿no? En una jerarquía en donde hay quien está abajo y quien está arriba, quienes tienen acceso a, quienes no tienen acceso a, quienes tienen privilegios y quienes no los tienen, quienes pueden hacer ciertas cosas y quienes no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, más bien creo que es como un sistema en el que hemos nacido y crecido y que en este sistema aprendemos e interiorizamos este tipo de cosas y estas creencias, ¿no? Que, que creo que lo interesante es como reflexionar qué idea estamos reforzando, ¿no? O sea, qué ideas hay detrás, ¿no? Como la compañera, Helen, la afrocubana, ¿no? Cuando cuenta esta experiencia en su casa, ¿no? De que estaba con su papá viendo la tele y entonces en la tele sale gente negra y ella les ve y se ve su piel y dice, pero si esos son negros, yo también soy negra porque soy del mismo color, ¿no? Y entonces le pregunta al papá y el papá estalla, ¿no? Entonces, o sea, sí, evidentemente esa experiencia fue personal suya, ¿no? O sea, que le pasó con su padre y sin embargo creo que atiende como a eso, como al racismo como institución que nos ha metido, que nos han metido estas ideas y las tenemos tan normalizadas que no nos damos cuenta, ¿no? Este, o Helen también que decía, ¿no? Como que en su casa, que ella decía, todas mis parejas, hasta de joven, ¿no? Todas mis parejas habían sido más claras que yo y que en su casa le decían que tenía que adelantar la raza, ¿no? Que que su familia no la quisiera, no, sí la quiere, pero, pero hay esta creencia, ¿no? De que o sea, vivimos en una sociedad en donde si tienes, bueno, aquí le llamamos pigmentocracia, no sé si es una categoría, un concepto que se usa fuera de México, pero que tiene que ver como con esta eh, jerarquía, digamos, de tonalidades de piel y que demuestra, digamos, cómo la gente o las personas o la población que tienen piel más clara tienen puestos de más poder, digamos, que las personas que tienen la piel más oscura, ¿no? Ya me eché un gran choro, pero sí, creo que sí tiene, o sea, sí, muchas veces, o sea, estas son ideas que muchas veces se refuerzan en la casa, ¿no? En la familia. Y, y pues eso no quiere decir, no lo justifica, ¿no? Es dañino igualmente, ¿no? Pero eso, no creo que son ideas que nacen en la familia, vamos. Eso era lo que quería decir. Tal vez yo complementaría, me parece que está muy bien dicho, no nace en la familia, pero se cuelan hasta en los dominios más íntimos. Son las dos cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, es tan fuerte que en las familias, también dentro de una misma familia, se clasifican entre hermanos. La pigmentocracia no solamente opera por fuera de la familia, sino incluso dentro del grupo de hermanos. O sea, ¿quién es la hija bella? La que es más blanca, entre comillas. ¿O qué se le pregunta a una pareja mixta? ¿De qué color salió el bebé?
¿Se adelantó la raza o no? Bueno, todas esas cosas, y como te digo, no solamente en México, también en Colombia. Y a propósito de las genealogías que se cancelan, yo creo que por eso hablaba al principio de América Latina, porque pues igual Colombia también es latinoamericana y nos educamos, sí, es decir, la gente creció aquí con la idea de que teníamos muchos vínculos con Europa y por eso éramos latinos. Pero pues más amerindios y más americanos, ¿qué pasa con, o sea, qué pasa con esas genealogías indígenas? También cuando vemos la historia colonial es impresionante porque en 3 generaciones se perdía el nexo con lo indígena. Cuando, en las pinturas de castas, o sea, un indígena, cuando, es decir, indígena y más español, daba un mestizo. Mestizo más español daba un castizo. Castizo más español daba un español. O sea, en 3 generaciones, dado que había más cercanía fenotípica entre indígenas y españoles, se podía perder esa categoría. No sucedía lo mismo con los africanos. Bueno, también para ver que en eso de lo indígena y lo afro hay cercanías y hay diferencias, ¿no? Por eso me parecía muy, pues muy interesante, digamos, las mujeres que tú mostrabas en Colombia podrían ser leídas como mujeres indígenas más que afros. No sé si compartirían usted, no sé si Adriana compartiría la misma mirada, pero también es eso, ¿no? La lectura de lo negro también es completamente local y regional. Sí, de acuerdo. Sí, cabal. Perdón. No, sí, que de acuerdo. Hay muchas mujeres en tu película pues que yo relacionaría más con unos rasgos indígenas y también pues como que me venía a la mente un poco cómo es la relación allá, digamos, con las comunidades indígenas, o sea, cómo se tejen de pronto estas redes de pensamiento y de resistencia respecto a la racialización en México, em, digamos, desde lo afro, pero también desde lo indígena. Sí, yo creo que, o sea, como digamos que la afromexicanidad no es una cosa nueva en México, ¿no? Pero sí creo que, digamos, hace relativamente poco, digamos, hace como unos 15 años apenas, es cuando se empieza a poner más a debate, digamos, o en diálogo o en las mesas de discusión, precisamente por la lucha por el reconocimiento constitucional. Entonces, lo que pasa es que también hubo tanto mestizaje. Sí hay comunidades, o sea, yo ahora, por ejemplo, grabando Negra, que pasamos más tiempo en la Costa Chica, este, sí hay comunidades, digamos, donde la gente tiene un fenotipo muy africano, y otras en donde no tanto. Pero hay un reconocimiento de su historia y se entienden como, o sea, y por ejemplo hay territorios que se reconocen como pueblos negros porque reconocen que en que fueron territorios con población esclava, bueno, en condición de esclava en la época de la colonia que se asentaron ahí, ¿no? O en Veracruz, que sobre todo pasó más en Veracruz, Ciudad de México y Costa Chica, ¿no? Entonces sí hay personas que se reconocen como afrodescendientes desde ahí, no por su fenotipo, sino más bien por el territorio en el que habitan, ¿no? Por la historia, digamos, del territorio en el que habitan. Y sí hay redes, digamos, entre comunidades negras e indígenas, porque digamos que los compañeros, compañeras de comunidades indígenas ya pasaron por la lucha por el reconocimiento constitucional hace muchos años, ¿no? Entonces sí han habido, digamos, como diálogos interesantes para entender qué pasó después del reconocimiento constitucional
y cuál ha sido su experiencia, ¿no? Para tenerla en cuenta, digamos, ahora en esta, pues sí, en la lucha del pueblo afro por el reconocimiento constitucional, ¿no? Entonces sí ha habido diálogo, sí hay diálogo, digamos, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta por parte de Laura Valencia. Pues yo sugiero que la responda Mara, pero también, por supuesto, me tienes algo que agregar y es, y la veo muy relacionada con esto que estamos hablando en este momento, porque pues hace referencia a la subjetividad. La pregunta dice así: ¿cómo deshacerse de algo que trasciende la subjetividad, como en la misma película se dice que es estructural? Esto lo pregunta Laura. Y yo no sé, yo pienso que la subjetividad realmente no es algo opuesto a lo estructural, sino que está dentro, precisamente, que está todo el tiempo como permeando. Pero no sé si Mara nos puede ampliar al respecto. Comparto lo que dices y sobre todo nos enseñaron a pensar de forma dicotómica, como si lo subjetivo y lo estructural fueran cosas separadas y no vinculadas. Yo creo que se trata es de pensar las relaciones entre esos distintos, por decirlo, niveles, ¿sí? Si pudiéramos hablar, pero tampoco, es decir, hablar de niveles ya implica como de jerarquías, ¿no? Como que es más importante lo estructural y menos importante lo microsocial, algo así. Entonces, mi llamado sería más bien a verlo en horizontalidad, más como una especie de interrelación, interdependencia entre esas distintas dimensiones del racismo. Es decir, hablar de lo subjetivo no niega lo estructural, y a veces lo pensamos, ¿no? Como si al nombrarlo es como hacer más énfasis en una parte que en otra. E igual, cuando hablamos de lo macrosocial estamos eludiendo una parte muy importante de lo que es la experiencia vivida del racismo. Y recordemos a pensadores que lo han hecho muy bien, como Frantz Fanon, a quien nombré con lo de la zona del no ser y la zona del ser, y él está vinculando como distintos ámbitos, ¿no? Que tienen que ver con la humillación y la explotación. Son cosas muy distintas. La humillación la podríamos como asociar más al nivel subjetivo y la explotación más al nivel de los derechos laborales, por ejemplo, pero en realidad también puede haber humillación en condiciones de trabajo y explotación en situaciones de subjetividad. Entonces, esa sería como mi respuesta, la invitación a cambiar como de manera de entender, de leer las cosas. Perfecto. No sé si quieres agregar algo o a la pregunta. No, 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 yo creo que Mara ya lo ha hecho. Bueno, Paola Benavides nos pregunta: ¿el arte, además de trascender la expresión individual, cree que ha trascendido también, digamos, a nivel social desde la escuela? Medina. Pues ojalá que sí. No sé, yo creo que, o sea, yo creo que el arte no es exclusivo para artistas, ¿no? Como que el arte como herramienta me parece que el arte es una herramienta. Una vez vi un video muy cortito de unas chicas muy chidas en el DF que, que, bueno, hacían como un tipo performance contra el acoso callejero. Y más allá de lo que hacían, me acuerdo mucho de una frase que dijo una de ellas al final del video, que a mí me encantó y se me quedó marcada para siempre, que decía, no sé si con esto esté cambiando el mundo, pero definitivamente estoy cambiando el mío. Y me pareció, como, no sé, para mí tuvo mucho sentido, ¿no? Porque yo creo que el cine también, ya me estoy saliendo para otro lado, perdón, pero bueno, el cine como expresión artística, digamos, no sé si ayuda a cambiar el mundo, ¿no? Pero sí creo
que ayuda a cambiar la forma en la que lo vemos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el arte para mí eso es como por lo que la veo importante. No sé si contesté la pregunta, perdón. ¿Tú agregarías algo para? No, o sea, creo ¿cómo decir? Hay varias cosas, ¿no? Lo que antes se definía como arte también se ha ido transformando. Es decir, también las definiciones son históricas. Entonces, por ejemplo, hoy el arte ya no solamente está como en los museos y confinados, sino que está en las calles, en las protestas. O sea, en todo ese estallido social, el arte ha estado muy presente. Entonces, también cuando salían en las marchas los títeres, empezaban a buscar como elementos, se conectaban los títeres de expresión contemporánea, como con una larga historia, y que conectaba eso hablábamos de las genealogías indígenas. Quiero decir, el arte permite como muchas cosas, y creo que también es una manera como de revelarse con la forma en que el arte había sido comercializado, sí, es decir, cómo se había vuelto una mercancía más. Creo que hacer del arte también, todo eso que está haciendo, es una manera de resistir a esa neoliberalización del mundo, por ejemplo, pues para no, quiero decir, hay distintas maneras pues de apropiarse de lo que llamamos arte. Yo creo que también es importante señalar que no deberíamos separar igual las dimensiones como racionales de las dimensiones afectivas, estéticas. Pues eso es lo que también hace Medin, o sea, yo no quiero hablar en lugar de Medin, pero lo que yo capto también en su película, es decir, hay reflexión, está toda la dimensión estética, está toda la dimensión afectiva. En ese mismo lenguaje están entreverados. Ojalá pudiéramos tener pensamientos también más bellos, más emotivos, ¿ves? O sea, también a eso aspiramos, a poder conectar las ideas con las experiencias vividas. Eso es una propuesta también del feminismo, ¿no? De como epistemologías feministas. Entonces te preguntaba lo personal es político, que es un viejo eslogan y hoy se ha resignificado, ¿no? Cuando la gente dice a partir de las cosas lo del acoso. Es decir, son cosas que las personas viven en primera persona, pero pues que hoy pues se ha vuelto política pública, ahí se muestra, bueno, pero bueno, ya, también para no extendernos más, ya son las 8:48, hemos tenido mucha cuerda. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a las dos, de verdad, por tu tiempo. Pues, por supuesto, nos despedimos nuevamente tanto con ustedes como con las personas que nos acompañaron, que nos demoramos un poquito más de lo estipulado inicialmente. Sin embargo, creo que fue muy, muy fructífera esta conversación para todas las personas que pudimos disfrutarla. Entonces, pues nada, muchas gracias, Medi, por tu película, por tu tiempo, por estar aquí. Pues Mara también, por supuesto, un honor y un placer estar contigo. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias de verdad por invitarnos. Mara, estoy muy contenta de conocerte por aquí. Yo también, Medi. Y bueno, y espero que Qué rico. sigamos en contacto y que en la próxima mueca nos inviten. Y que ya podamos volver a las salas también. Sí, qué rico, ojalá que sí. Bueno, yo Ojalá me Bueno, finalmente funcione la cosa. Muchas gracias. a Mara, ustedes, muchas Un gracias abrazo a también por la todas. invitación. voy a hacer unos pequeños anuncios antes de cerrar como oficialmente esta sesión. Bueno, primero leer un poquito de comentarios del público porque me da pena como no hacerles llegar estas positivas reflexiones. Entonces, pues a Laura Valencia, que muchas gracias por la película, Alba Niño, que pues muy reflexiva la película, muchas gracias. Lo mismo Roy Bat, muy buena película, muchas gracias. Laura Valencia, gracias Mara por visibilizar lo que estamos viviendo ahorita en Colombia y especialmente en Cali. Eh,
Marina Bernal, bellísimo comentario de Mara. Laura Valencia, pues dice que en ningún momento se estuvo desviando ni estuvo desviando la atención, porque pues el racismo efectivamente es uno de los grandes problemas que estamos evidenciando en esta coyuntura. Entonces, pues es súper al lugar. Adriana Parra, que gracias por este tema tan urgente y pues por este espacio. Bueno, gracias en general de muchas voces. Y bueno, pues muchas gracias por supuesto a la MUICA, muy chévere poder pues realizar esta alianza con ustedes, tener la posibilidad de tener estas maravillosas invitadas en nuestro espacio y con películas de la MUICA. Por supuesto, pues extender la invitación para que la gente que no alcanzó a ver la película completa, pues la pueda ver hoy hasta la medianoche, va a estar disponible. También va a estar los fines de semana, entonces para que puedan ver tanto esta película como los otros contenidos de la MUICA que pues son fantásticos. La próxima semana pues vamos a tener nuestra segunda sesión en alianza con la MUICA y va a tener como eje articulador la película Código Color Memorias, película cubana, y nos van a acompañar la profesora Laura de la Rosa, ella es la líder del grupo de estudios afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia también, y nos estará acompañando Salim Fayad, el ex director de la MUICA. Entonces, pues nada, súper invitados, invitadas. Les recomendamos que quienes aún no nos sigan en redes sociales lo hagan. En Facebook es cinemateca.unal, en Twitter es salalternaun, en Instagram es cinemateca salalterna, todo pegado en minúscula y con una sola A entre sala y alterna. También les recordamos llenar el formulario de asistencia para que podamos hacerles llegar todas las novedades, programación y pronunciamientos que tengamos desde este espacio. Pues nada, muchas gracias también a toda la gente que nos acompañó y nos vemos en una próxima oportunidad.